Bienvenidos ya así formalmente a este seminario entre lo humano y lo artificial, auspiciado por la Facultad de Ingeniería del Ejército, en el que vamos a proponer un espacio, como decíamos recién, para, primero, conocer algunos fundamentos técnicos, ¿sí?, más duros de la inteligencia artificial, que no es nueva, ya hace rato que nos está atravesando, y por ahí, a partir del 2022 con GPT y estos modelos que son un tipo en particular, de inteligencia artificial generativo, hicieron ruido, y es verdad, ya estamos viendo que estamos, no sé si rodeados, pero atravesados totalmente. Y como todo tiene sus oportunidades, sus desafíos, tiene cosas para explotarlas y cosas para tener en cuenta. Entonces, en un primer lugar, Gille, y esa es la agenda, me estoy salteando mi propio PPT, pero no pasa nada, ¿sí? En un primer momento, Gille nos va a contar un poco acerca de esos fundamentos técnicos y nos va a hablar un poco de en qué consiste y qué implica, ¿no? ¿Qué significa cuando escuchamos esas palabras, esos nombres que tal vez no nos son conocidos porque no es afín a nuestra carrera o todavía no hemos tenido la oportunidad de entrarnos a ese mundo. Gille nos va a allanar el camino. Y después Francisco nos va a estar acompañando desde un lugar para reflexionar, un espacio, propiciando un espacio para reflexionar, para una ética de la inteligencia artificial, si es que podemos llegar a pensarla, ¿no? Fran recién ya se adelantaba y decía, bueno, mira, yo no sé hasta dónde hay que regularla, hay muchos que dicen que sí, pero hay otros que dicen que no. En todo caso, ¿qué regulamos y qué buscamos cuando regulamos? Bueno, esas y otras tantas preguntas las vamos a plantear, no sé si responder, porque estoy seguro que Francisco lo que menos quiere es llegar a una verdad, sino que al contrario, nos quiere regalar disparadores, inquietudes, y esa es la filosofía, en definitiva. El ejercicio filosófico es ese, ¿no? Qué mejor que cuestionarnos, indagar, reflexionar. Pero lo vamos a hacer en función de esta inteligencia artificial. Yo te quería contar, porque bueno, ya me van a ir conociendo, quién soy. Federico Nardelli es mi nombre, ¿sí? Soy profesional de recursos humanos y por diversos motivos de la vida fui adentrándome de a poquito en el mundo de la inteligencia artificial, en especial aplicada a la gestión de recursos humanos. Y en ese sentido, ¿sí? No fui yo solo, yo no descubrí la pólvora, bien, tengo que decirlo, pero fui notando o me fui dando cuenta a partir de conversaciones con colegas, ¿sí? Algunos de la propia disciplina y otros interdisciplinarios como Francisco, como Gille y otros tanto más, de que había, ¿sí?, una cuestión que merecía ser atendida en nuestras latitudes, que era el debate, era el espacio del impacto de la inteligencia artificial en la gestión de recursos humanos. Y de ahí nuestro amigo Francisco nos regaló un título entre lo humano y lo artificial que dije, wow, esto está mejor que lo que hubiese pensado GPT, sin lugar a dudas. Entonces generamos este espacio, ¿no? Espacio que, por un lado, tiene esta finalidad de que conversemos, de que charlemos y de que escuchemos a referentes en el tema, ya sea técnicos, ya sea éticos, y otras cuestiones más. Yo en particular te voy a querer contar un poquito sobre qué es lo que está pasando, ¿sí?, en la gestión de recursos humanos, que es transversal a toda la organización. Cuando digo organización me refiero a la empresa en general, privada, no privada, con fines de lucro, sin fines de lucro. Y es una realidad que en mayor o en menor medida ya nos atraviesa, ¿sí? Incluso cuando la empresa no haya adoptado sistemas de inteligencia artificial, tal vez utiliza, ¿sí?, alguna herramienta en paralelo o informal que sí está basada en inteligencia artificial. Entonces, ahí aparecen un montón de cuestiones, cuestiones emocionales desde la ansiedad o el miedo a, ¿me voy a quedar sin trabajo? ¿Sí? Por ejemplo, y está bien que suceda, vamos a intentar brindar o echar cierta luz al respecto. Van a aparecer cuestiones técnicas de, bueno, ¿qué puedo hacer yo con esto? Y en todo caso, ¿qué necesito aprender para poder hacer esto, aquello o lo otro? Hay muchísimo por hacer. Por ahí algunas cosas las podré aprender y estará en el tiempo y dedicación que quiera justamente dedicarle, ¿sí?, a la redundancia, o tal vez otras cosas simplemente las tengo que conocer o saber para poder, ¿sí?, por ejemplo, esta práctica de tercerizarlo, de pedírselo a otro, que puede ser un externo, puede ser un interno, pero en cualquiera de los casos la inteligencia artificial ya está presente en el mundo corporativo, en el mundo de la empresa, y ofrece grandes oportunidades. Cuando terminemos este ciclo, este seminario, en donde primero viene Gille y después viene Fran, yo les voy a regalar, ¿sí?,
quiero regalarles, ustedes deciden si lo toman o lo dejan después o se lo llevan para pensar, algunas ideas fuerza, algunas reflexiones respecto a qué está pasando, ¿sí? A qué llegamos, y yo no quiero hacer porque el juego de hacer la futurología está muy bueno, no tiene costo, ¿no? Porque dentro de 50 años nadie se va a acordar quién soy yo, o en todo caso si se acuerdan se van a reír de lo que dije porque seguro que no le pegué. Pero no quiero irme más allá de lo que nos está pasando hoy, pensar, proyectar hacia el futuro, pero siempre con los pies sobre la tierra. Porque te podría decir, sí, mira, la inteligencia artificial va a hacer esto, aquello y lo otro, pero la verdad es que no lo sé, nadie lo sabe. Sí tenemos algunas certezas, sobre todo con cosas que queremos o no queremos que sucedan y que la mayoría de los autores, ¿sí? o personas referentes de la temática están de acuerdo. Y yo quiero compartir eso con ustedes. Entonces, me adelanto unos minutitos, Gille, pero si querés, ya te cedo el mando para que vos nos ilustres desde lo técnico los fundamentos de la inteligencia artificial. Bueno, bien, perfecto. Aprovecho y hago algo así desde todavía el lenguaje natural. Bueno, hoy estoy en un día, digo, terrible de actividades. Aprovecho acá, después yo, Francisco, voy a seguir tu parte en el video y arreglemos, esto va en vivo ahí con Fede. Yo estoy acá cerca de Guade, estoy en San Telmo y después arreglemos viernes o sábado y hacemos el café. Pero bueno, estoy reentusiasmado, digo, con todo, me encantaría escucharte, pero después, por una cuestión de tiempo, voy a tener que después mirarlo en el video, porque bueno. Hacemos un 3D después, quédate tranquilo, Gille. Bien, fantástico. Bueno, un cariño enorme, un placer acá estar con toda la gente. Iba mirando, en este momento somos 85 personas y todavía es temprano. Bueno, y pensaba también, ¿no? Que iba mirando, escuchaba, y como ustedes saben, los perfiles son muy variados en la asistencia en este momento, ¿no? Como contaba Francisco, como contaba Fede también. Digo, la inteligencia artificial, como vamos a ver, está en todo, ¿no? Y las áreas laborales, las áreas de expertise van a ser también totalmente diferentes. A mí me contactó gente que ayer, Fede, Fran, lo compartía ahí en nuestro grupo, que son programadores, ¿no? Y el desarrollador del software, la industria del software, que esta es un área que se viene fuertísima, va a tener una visión de qué es la inteligencia artificial, ¿no? Quienes estén en el área de marketing van a tener una versión totalmente diferente. Digo, ahora es más, cuando hoy yo les empiece a compartir y a dar este pantallazo, ustedes van a ver que las áreas ya de aplicación de la inteligencia artificial no necesitaría media hora, necesitaríamos 3 semanas más o menos de corrido, así, tipo una hackathon, ¿viste? Sin dormir, sin nada. Y después algo que Fede, digo, no quería yo saltar ningún paso, pero creo que yo lo pensaba de esta forma. Estamos de acuerdo que en el mes de agosto hay una actividad que ya está planificada, ¿no, Fede? Tal cual. Esa es la sorpresa, pero está muy bien, Gille. Vamos a lanzar el primer curso de posgrado de gestión de recursos humanos con inteligencia artificial. Primer curso de posgrado de la Argentina, hay que decirlo bien, perfecto, pero estaríamos siendo, si el benchmarking no nos falló, la primera propuesta académica de posgrado de gestión de recursos humanos con inteligencia artificial, donde vamos a recorrer aspectos técnicos de la inteligencia artificial, aspectos éticos de la inteligencia artificial, aspectos funcionales de la gestión de recursos humanos con inteligencia artificial, es decir, reclutamiento con inteligencia artificial, capacitación, onboarding, metaverso, ¿sí? Con inteligencia artificial, gestión de desempeño con inteligencia artificial desde ya, todo un gran bloque dedicado a la gestión de los datos, al famoso y denominado People Analytics, pero con inteligencia artificial. Y además
un puntito que nos parece súper importante, sobre todo en este perfil tecnológico que están adquiriendo cada vez más la mayoría de las empresas nuevas, ¿sí? que ya nacen, ¿sí? Inmersas o dedicadas a la tecnología, pero también otras empresas más tradicionales que se están ayornando, que se están adaptando. Bueno, va a haber un módulo dedicado a la gestión de proyectos de recursos humanos, para recursos humanos, de cara al cliente interno. Cosa que entendemos que muchas veces, sí, desde nuestra formación profesional, porque tal vez en ese momento no era tan relevante, o porque nuestro día a día no nos llevó o no nos invitó a pasar por ahí, no lo estamos teniendo y nos parece súper importante que podamos, planificar, implementar, ¿sí? Gestionar un proyecto que está asociado a esta cuestión de, bueno, ¿cómo implemento un nuevo software? ¿O cómo hago la transición, ¿sí? De una plataforma a la otra? ¿Sí? ¿O cómo diseño algoritmos que me potencien la efectividad de la gestión, ya sea del área de recursos humanos, pero también del cliente interno? Hablemos de marketing, hablemos de logística, hablemos de operaciones, hablemos de cualquier área funcional que tengamos dentro de la organización. Así que sí, ya después lo vamos a volver a presentar, pero muy bueno, Gille, que me dijiste, porque yo ya me estaba yendo. Genio. No, también Fede, Fran, yo lo comentaba como algo importante porque yo hoy cuando venía pensando en el desarrollo de la actividad, lo que ustedes van a ver, es lo que todos sabemos. Digo, yo en mi actividad integro distintas áreas, ¿no? Desde diseñar algo desde la electrónica, desde programar, pero tal vez en quienes hoy están presentes, no tengo dudas que después este video va a llegar a muchísimas más personas que van a lamentar no haber podido estar acá en Syncro en este momento, ¿no? Pero dentro de la programación, si nosotros preguntáramos en este momento quiénes son programadores y muchos nos respondieran, pero no es lo mismo el que programa o el que es programador de videojuegos que el que está programando para sistemas administrativos, el que es diseñador web, ¿no? Digo, y bueno, esta era una de las cosas que yo pensaba cuando iba armando la actividad. Algo que les quería comentar, así esto le damos el espíritu de más lindo. Por supuesto que como decía Fede y decía Francisco también, estas son actividades que están pensadas para participar. Lo que tal vez por una cuestión de para que les llegue mejor el mensaje a ustedes, yo lo que les pediría es que tengan los micrófonos apagados y en la instancia de que quieran levantar la mano o que quieran participar con algo, nos van comentando, ¿les parece? Así tal vez hay algo que estemos transmitiendo que a ustedes les resulte interesante y por ahí viste que acá el binario tiene dos elementos de base, 0 y 1, pero una cosa es manejar o que te llegue el 0 y otra que te llegue el 1. Y bueno, digo, como para que el mensaje pueda llegar claro, va bien. Bueno, no, esa era la idea, Fede, porque después algo en lo que yo pensaba, que ustedes estarán de acuerdo, es que en función inclusive a la participación de hoy, que lo que les pedimos como para después inclusive valorando el tiempo de ustedes, la voluntad de estar, que nosotros les podamos hacer devoluciones de cosas, creo que va a ser importante pensando en esta actividad del mes de agosto, después tener como información los perfiles para justamente poder armar más eficiente inclusive el tema de la actividad. Porque hoy van a ver, digo, una cosa es que vos seas diseñador en tecnología, otra cosa es que inclusive estés en el área de la medicina. No sé cuántos estarán de acuerdo conmigo, que hoy lo vamos a tratar también en este espacio, que se habla de la industria 4.0. Pero bueno, no sé cuántos están en tema de que en realidad ya hay países que están avanzados con la industria 5.0 y que una de las áreas fuertes de la industria 5.0 es la inteligencia artificial. Y ojo que trae una luz de esperanza bastante interesante en cuanto a esto que hablamos de la vinculación con las personas. Les comento un poco por qué, ya me introduzco en la presentación, etcétera, porque el tiempo va a pasar muy rápido. Pero escuchaba lo que interactuaban Fede y Fran con ustedes, y bueno, yo recordaba que cuando escribí uno de los libros del que soy autor, Robótica, Diseño de Aplicación, para la editorial Alfa Omega, después desarrollé también, que es más sobre fundamentos de electrónica, programación.
Bueno, en introducción a la robótica, yo me tomé, Fede, un tiempo interesante en la investigación. Inclusive en una actividad que desarrollo de una diplomatura universitaria para otra universidad, justo me toca una unidad que es Introducción a la Robótica. Y esto que decía Fede, lo que bien compartían algunos colegas también, de toda esta incertidumbre que genera, ¿no? Todas estas nuevas tecnologías. Y sobre todo algo tan vertiginoso como la inteligencia artificial, ¿no? Inclusive yo siempre tengo el respeto de decir esto que comentamos, digo, cuando uno dice que uno es referente en determinadas áreas, pero la tecnología, digo, tiene un espectro tan amplio, ¿no? Bueno, que hay personas que tienen dentro de la inteligencia artificial un conocimiento muy profundo desde la parte de la implementación, otros desde la parte física, desde la programación. Y bueno, no sé cuántos recuerdan, Fede, que yo te escuchaba y se me venía a la mente. ¿Te acordás que durante la Revolución Industrial hubo un área, vos lo debés de manejar de maravilla esto, Fran, que, que se presentó, por ejemplo, el ludismo inglés? ¿Se acuerdan? Cuando qué pasaba por todo este efecto y el miedo a la aparición de las máquinas, ¿qué pasaba? Los trabajadores rompían las máquinas, ¿se acuerdan? Y esto pasaba en Europa en plena revolución industrial, ¿no? El movimiento se le llamó así, el ludismo inglés. Y bueno, fíjate que a pesar de todo eso, hubo un reacomodamiento en toda esta actividad, en la actividad industrial. Hoy creo que es una bendición, ahí estoy con vos, Fede, creo que es una bendición que yo di clase en ingeniería, dábamos sistemas digitales, y tuvimos de alumno en sistemas digitales a uno de los técnicos que mantenía en uno de los hospitales más importantes los robots Da Vinci, ¿no? Y digo, bueno, fíjate que cuando te toca pasar por una cirugía, ¿quién no quiere estar con un médico que esté operando a través de uno de los Da Vinci? Decime, Fede. Que vos hablabas de del turismo inglés y yo pensaba, hay un antecedente reciente, los choferes de Uber en diferentes partes del mundo, cuando la tarifa o el pago, la comisión era demasiado reducida o la consideraban escasa, se aglutinaban y apagaban la aplicación, hacían un corte masivo de la aplicación. Entonces, fíjense que no, yo no quiero caer en que la historia es cíclica, pero bien, perfecto. Mirá, e inclusive, por eso digo, ojalá que cuando iniciemos la actividad en el mes de agosto que tengamos 500, ¿viste? Y en función de las áreas de expertise, el tipo de desarrollo e interactividad que vamos a generar. Porque respecto a eso, Fede, y ya me introduzco con esta parte, porque por eso digo, esto ya es una cuestión genial. Fíjate bueno, yo tengo un amigo muy querido ahí en la Universidad del Ejército que les compartí ayer, que justo entre las actividades vio y me hizo un recorte ahí de pantalla que vio que íbamos a estar trabajando, que es le decimos el gallego, José Antelo, es docente, ingeniero recibido. Y bueno, ustedes saben que él está en el área de la mecánica, inclusive, viste, trabaja en programas como él tiene que coordinar la parte, toda la parte de mecánica, la parte técnica en determinado tipo de eventos. Bueno, y yo trabajé 3 años en la escuela técnica de una automotriz, ¿no? Acá en el país. Y bueno, ustedes saben, los que están en esa área saben que hay todo un consejo a nivel mundial de ingeniería, ¿no? Eh, los que también programamos sabemos que en esas características que tiene un modelo, un paradigma de programación, la programación orientada a objetos, las automotrices, por ejemplo, vos el chasis que encontrás en un vehículo de determinada marca es el mismo que vas a encontrar como chasis de otra marca, porque así funciona todo. Y en esto que decía Fede, para ir pensando, y en agosto lo vamos a explotar, tengan presente que hay ciudades como San Francisco, ya hay ciudades de China con 30 millones de habitantes que ya tienen aprobada la legislación para que
para que circulen en la calle los vehículos 100% autónomos, ¿ok? Y esto es una realidad. A mí me tocó coordinar 2 distritos en su momento del plan de robótica educativa de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, fíjate que un tema para que vayamos pensando y justamente esto, ¿no? Viendo en reformar, en educar, digamos, y en capacitar para el mundo del trabajo. Una de las actividades a nivel mundial que más gente concentra es el transporte, ¿de acuerdo? O sea que ahí yo no sé si, si estaría tan preocupado en el aumento de la tarifa o porque, bueno, me contaban conocidos esos que en San Francisco para ir al aeropuerto contactaron la aplicación y ya directamente viajaron con vehículos 100% autónomos, ¿no? Bueno, temas interesantes, pero no le den con el zapato al volante. Esperen tranquilos que va a haber un reacomodamiento de todo. Bueno, algo lo dijo Fede, acá les voy a empezar a compartir. Yo soy Gille Rocha Díaz, ahí les voy a compartir. El tiempo pasa rápido, muy rápido. Si hay algo que en general no me pasa es aburrirme. Muy bien. Vista de lectura. Bueno, soy yo, soy Gille Rocha Díaz. Bueno, parte de lo que ven acá de fondo es mi espacio de trabajo. Yo soy socio fundador de una empresa de tecnología que se llama IRD, Robótica y Nuevas Tecnologías. Este fondo que ven es un espacio nada más. Bueno, tengo doble competencia en electrónica y en informática, aparte de las actividades que tengo acá. Ahora estoy con el TFI de una licenciatura, avanzado también en una carrera de ingeniería. Y como introducción a esta actividad, yo les comentaba que yo me voy a parar acá, inclusive, fíjense el manejo que hay que tener de determinadas cosas como para hablar de inteligencia artificial, que como les contaba, la carrera de ingeniería en informática, yo recién cursé una materia llamada IA en el 5º año, ¿no? Y bueno, y para mi trabajo en particular, después nos va a interesar eso que les compartía, ¿no? Que tener la referencia de ustedes, de sus actividades, como para poder nosotros también profundizar en enfocar otras. Uno de los que es considerado el padre de la inteligencia artificial, Marvin Minsky, ahora vamos a ver por qué, fíjate en la sintonía que estábamos, que les comentaba que Fe nos había comentado un poco también sobre ese momento. Minsky define en su momento, ahora vamos a ver, ahí está, ¿no? Esto, década del 50, define la inteligencia artificial como la ciencia de hacer máquinas que hagan cosas que realizan por el hombre, que realizadas por el hombre, requieran uso de inteligencia, ¿de acuerdo? Bueno, si hay algo que vamos a ver en el transcurso de los minutos y de esta actividad, es todo lo que ha cambiado todo esto, lo que ha proyectado. Pero bueno, para que vean todo lo que hay también y se puede compartir, yo estoy lejos, siempre necesito la teoría para llegar a desarrollar con fundamentos, pero bueno, estoy lejos simplemente de ser un teórico. Entonces, quería comentarles algunas cosas que desde este principio yo fui trabajando en avanzar hacia la inteligencia artificial. Mi área de expertise tiene que ver con esto, con el desarrollo. Parte de la actividad es robótica educativa, actividades para empresas también. Muy bien. En este principio que describe en su momento Minsky, en un área de instancia de capacitación, por ejemplo, de capacitación docente, cuando aparecía una de estas tecnologías, de estas nuevas tecnologías que tenemos fuerte, acá yo tengo cerca, tengo varias, una impresora 3D, por ejemplo, yo desarrollé bajo este concepto que planteaba Minsky, yendo hacia la inteligencia artificial, esto, ¿no? De hacer máquinas que hagan cosas que cuando realizamos las personas requieren el uso de inteligencia.
Y, por ejemplo, desarrollé este robot humanoide. Esta es una versión que se llama Junior, este se llama Pachu por mi hijo Juliano. Sí, no Y tengo viene bueno, con- están ahí arriba. ¿Cómo? No, Ahí te escuchamos, Marcelo. Si pueden mutear los micrófonos, se lo agradecemos. Bueno, en esta concepción de Minsky, uno de los primeros pasos que di hacia la inteligencia artificial fue desarrollarlo a Pachu, ¿ves? Como una máquina, como un dispositivo que haga cosas que cuando las hacemos las personas requieren de esto, ¿no? Del uso de inteligencia. Esto aproveché una nueva tecnología que venía en su momento, el 3D, como para diseñar todo el chasis. Y esto, una de las tecnologías que integra, obviamente, es la programación, ¿de acuerdo? Generé distintos roles donde las tecnologías que van usando los robots son diferentes. Este, por ejemplo, integra un reproductor de MP3, entonces cuando el robot me reconoce, puedo reproducir algo, ¿no? Sea audio, cosas que también tenemos las personas que tienen que ver con esta capacidad de comunicarnos, ¿ves? Este es un reproductor de MP3. Bueno, de esto que como veíamos, ¿no? Y siempre desde nuestra formación vemos importante tener el concepto, el fundamento de las cosas, ¿no? Y eso nos va a permitir llegar a un abordaje más rápido, ¿no? A las cosas que queremos desarrollar. Muy bien. Fíjense que hoy, por ejemplo, dentro de las tecnologías, hay muchas tecnologías y cosas que tal vez para el que no específicamente está en el área de la ciencia, de la tecnología, hay cosas como que nos confunden un poco, ¿no? Esto que les contaba recién Fede, yo entre los desarrollos que hice acá para mi empresa, este es un casco de realidad virtual. ¿Me siguen? Y suponete, este es uno de los robots que nosotros diseñamos, que se llama Maxi, ¿ves? A ver, estoy mirando que esté ahí en el encuadre, que ustedes puedan verlo en la cámara. Y bueno, fíjate, fui uno de los primeros en dar el abordaje a este tipo de cosas. Yo lo que estoy haciendo acá, no uso los mandos porque me escaneé las manos, ¿ves? Y acá, ahora les voy a mostrar, yo estoy aplicando a realidad mixta. Acá tengo dos cámaras, estoy viendo en blanco y negro el monitor de mi computadora, y acá en color, se las voy a mostrar ahora en el celular, estoy viendo una aplicación que desarrollé, en la cual, ¿ves? Yo conecto el Bluetooth que tiene este robot, ¿ok? Y ahí, fíjate lo que hago. Lo voy controlando. Voy a mover uno de los motores. ¿Me siguen? ¿Lo ven ahí? ¿Se ve bien? Lo voy a parar. Voy a mover el otro de los motores. Lo voy a volver a parar. Y voy a ir hacia adelante. ¿Lo vieron bien ahí? ¿Ven bien el movimiento? Ahí, Fran. Se ve, Gille. Y por las dudas, para el que no lo está viendo, tienen que enfocar al cuadrito de la imagen de Gille, no a la presentación, ¿no? Claro, exactamente, anclarlo en ese caso. ¿Ves? Ahí lo estoy parando. Muy bien. Bueno, fíjate, por ejemplo, fíjense de la maravilla de lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Que yo, a través del casco de realidad virtual, estoy proyectando una interfaz. Lo que yo veía en el casco de realidad virtual, esa interfaz, es esta aplicación de control, que acá les cuento un poco hablando de tecnologías y de cosas que son maravillosas y que integra la inteligencia artificial. Mira, ahí yo lo que estaba viendo en pantalla era algo similar a esta aplicación de control, que para los que están en el área de tecnología, llegar a este diseño, esta aplicación, con esto hacemos campeonatos de fútbol con los robots, para llegar a esa aplicación, eso de fondo está desarrollado en Java. Y el sistema operativo que emplea el casco de realidad virtual, que es Android, bueno, yo lo que en su momento entendí es que en definitiva
el software de base que tengo en el celular, lo tengo en el casco, y lo que podía hacer era llevar ese software y poder aplicar desde el casco de realidad virtual. Bueno, vean que yo ahí en esta aplicación estoy controlando un robot, pero como aplicación, como sistema de control, podría armarme un dashboard, otro tablero, y estar controlando cualquier proceso que de hecho se hace a nivel industrial, ¿de acuerdo? O sea que esta es un área donde nos va mostrando dentro de la integración de tecnologías lo fantástico, el crecimiento y el advenimiento que todas estas cosas vienen, ¿de acuerdo? Algo que tiene que ver con esto que Fede les anticipaba un poco y que queremos compartirles como para dejarles para pensar como introducción de esta actividad, al plantearnos un poco las cosas sobre el origen, el presente, ¿no?, que todas estas tecnologías tienen. Hablar de Marvin, de Minsky, de este concepto, ¿no?, de las máquinas que hacían cosas que nosotros hacemos y que requieren el uso de inteligencia, supone a mí, a veces hay, aplicado a la robótica, está el trabajo de alguien que se llama Popper, y las tortugas, ¿no?, en su momento. Este es un desarrollo que nosotros hicimos, que es un robotito que se llama Pelito, ¿ves? En la pandemia resulta que cuando salíamos ibas a tomar un café y todo el mundo iba al café con el perrito, ¿no? Entonces yo digo, bueno, me voy a desarrollar un robotito que sea un perrito, que sea mi mascota. Y en realidad mi hijo más chico, Juliano, tiene un perrito así, y yo le miré la cara, etcétera, hice el desarrollo y usé parte de los componentes, ¿ves? Tipo como tiene Pacho ahí, que esto que te decía Minsky, como para ir asociando a cosas, ¿ves? Yo lo prendo, él me detecta y ¿qué hace? Mueve la cola, le di determinados movimientos desde la programación que hacen a eso, a los movimientos que ellos tienen en general cuando se alegran, cuando nos ven a nosotros. Y acá este principio, este primer bit, por decir así, que Minsky nos comparte, ¿ok? Fíjate que para nosotros en la tecnología sería como pensar las cosas desde uno de los primeros robots que diseñé, con los que trabajo, es este modelo de robot que se llama seguidor de luz, ¿ves? Fíjate, que era un poco como esas tortugas, ¿no?, de Popper. Y acá, para, por ejemplo, diseñar este robot, yo no estoy usando programación. Estoy yendo a la base, ¿ok? Estoy yendo a la base y estoy usando un componente que se llama transistor, ¿ves? Que son estos que están acá. Y el transistor tiene algo en particular, que es la base de todo. Con transistores se desarrollan con puertas lógicas, que son las bases de los circuitos integrados. Después a gran escala se emplean en los microprocesadores, que hoy en día tienen millones y millones de compuertas lógicas, ¿ok? Pero fíjate que a través del fundamento fui proyectando otro tipo de cosas. Estos son los sensores. Esto se llama LDR o resistencia dependiente de la luz, ¿ves? Pero acá, en el momento de diseñar, de llegar a esto, a controlar un robot desde la realidad virtual, desde el casco, todo lo que vos ves, arranqué de un principio. Como te estoy compartiendo esto, que hoy lo mencionamos, y es el origen de las cosas que planteaba Minsky. La inteligencia artificial, el manejo de datos, tiene un crecimiento y una aplicación tan grande que sistemas como los que nosotros crecimos desarrollando, que son estos, digamos, los microcontroladores, que son circuitos integrados digitales, en algún momento para diseñar con este tipo de dispositivos, que para los que programan, la programación era bastante dura, esto se programaba en assembler, en ensamblador, porque en los 80, a principios de los 90, las computadoras no tenían tanto hardware como para usar compiladores de lenguaje C para los que programan, ¿no? El lenguaje C, no creo que me dé el tiempo, pero acá
yo tenía proyectado compartirles cuáles son los lenguajes más importantes, ¿no?, usados en el desarrollo de IA, de inteligencia artificial, pero el lenguaje C, por ejemplo, es la base de todo, ¿no?, prácticamente. Después aparecieron otras tecnologías, tipo estas placas que se llaman Arduino, eso la programación de base de C, C++, y otras tecnologías también que ustedes por ahí escuchan y que se va mezclando un poco con todo esto, ¿no? Porque uno dice la IA, la inteligencia artificial, la VR, la realidad virtual, es este tipo de tecnologías que maneja esta placa, que por ejemplo es el IoT o el Internet de las cosas, ¿no? El Internet de las cosas, vinculado a sistemas de control, es lo que te permite que países como Países Bajos, con las limitaciones que tienen, como decía el colega al principio, sea el mayor productor a nivel mundial, por ejemplo, de papa frita. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Y bueno, ahí está la tecnología interactuando. ¿Para qué cosa? Para tomar datos, que esto es una actividad muy fuerte de la inteligencia artificial, tomar datos, procesarlos, poder sacar estadísticas, trabajar sobre cuál va a ser el comportamiento de los vientos. ¿Y esto a qué lo lleva, por ejemplo? A que vos puedas hacer una producción, inclusive una predicción de lo que vas a producir y de lo que vas a ganar. En este desarrollo, si yo, por ejemplo, le digo a Janet Guzmán, que veo que está acá en la audiencia, le digo, tomá, llévate este robot, vos decime a qué red te vas a conectar y vos llegás a China, lo prendés, me avisás, yo lo busco en la red y desde acá lo puedo controlar al robot, ¿de acuerdo? O sea que bueno, estas son las grandes maravillas que hacemos. Y les comento algo más para que lo vayamos pensando. Mi idea sería que en el mes de agosto, no quería anticipar nada, por eso le iba preguntando ahí a Fede, pero mi idea es que vayan pensando que quienes participen de esta actividad en los encuentros presenciales en el mes de agosto, no solamente se van a encontrar con presentaciones, sino que van a ver cosas que van a tener con esto, con actividades tipo taller, donde ustedes van a ver cosas que las van a poder ver, que las van a poder manipular, que van a ver procesos donde las cosas se programan. Bueno, hay una de las nuevas revoluciones que se está produciendo en la tecnología educativa a nivel mundial, tiene que ver, por ejemplo, con estas placas que están acá, ¿ves? Acá estoy haciendo magia, ¿ves? Con una mano, con 3 dedos. Tengo 2 robots. Con este tipo de placas, esto se programa también en uno de los lenguajes más empleados en el desarrollo de IA, de procesamientos de datos, de Big Data hoy, que es Python, por ejemplo. Estas placas se llaman microbit y vuelven a simplificar todo ese proceso de placas, como te mostraba recién, tipo Arduino. Ok, fíjate, acá, por ejemplo, uno de los desarrollos que yo hice, ¿ves? Programé uno de los robots para usarlo como control remoto y controlar el otro, ¿ves? Si presiono acá, este robot se llama Charlie, este robot Maxi va a ir para adelante. Vamos. Ahí los estoy parando y voy para atrás. ¿Ok? Bueno, y acá alguien me podría decir, bien, Gille, pero eso sería robótica y programación. Muy bien, pero hay una cuestión, que estas placas, las placas microbit, yo estoy usando una versión que es nueva, que es la versión número 2, y a esta placa, a la versión número 2, le cambiaron el microprocesador, le cambiaron el procesador, le pusieron más memoria también. ¿Y por qué? Porque justamente van preparando toda la actividad para ir al manejo de la IA también con estas placas y al manejo de datos. Es decir, que le van dando ya, van proyectando que necesitan mayor capacidad para que inclusive este tipo de cosas que teníamos una visión desde la programación, desde la electrónica, que vayan también a la vinculación de actividades de IA, de inteligencia artificial. ¿Ok? Bueno, voy a avanzar un poco en la presentación y acá, como fundamentos, un poco esto que contaba Fede, que él entendía que yo lo iba a tratar,
en el año 1943 se puede tomar a veces como origen de la inteligencia artificial el trabajo de McCulloch y Walter Pitt. Ellos propusieron en ese momento, en el año 1943, prácticamente el primer modelo de neurona formal. Esto es muy interesante. Hay un abordaje que es muy complicado, pero si ustedes quieren introducirse también, hay un abordaje que es bastante simple. Esto lo que se plantea es, en función de las entradas de estímulos, hay un procesamiento y obviamente, como toda función, obtengo un resultado a la salida. Se desarrollan también aplicaciones de tipo del álgebra de Boole con sus operadores básicos, AND, OR, NOT, por ejemplo, ¿ok? Pero a veces es tomado, y fíjate lo que te compartía Fede al principio, año 1943, como parte del origen de toda esta actividad. Muy bien, y acá estamos nosotros, gente, esto que yo les contaba, que estaba entusiasmado al pensarlo, ¿no? Fíjate que en el año 1956 se celebra esta conferencia. Acá está Marvin Minsky, que yo lo tomé como punto de partida para esta actividad y para contarte un poco también lo que yo desarrollaba. Y tal vez si ustedes fuertemente no vienen del área de la tecnología, hay nombres acá que no les suenan mucho, pero esto que te contaba, Claude Shannon, fue un genio también, ¿no? Hay conceptos que eso que te decía, el concepto de instrucción, las bases de programación, la arquitectura de los microcontroladores que vienen de acá. Esto desarrollan, fíjate lo que hablamos, año 1956, desarrollan esta conferencia y acá le dan nacimiento a esta área que es la inteligencia artificial como un área independiente de lo que en su momento era la informática, ¿no? Bueno, y acá nace este término, inteligencia artificial. Fíjate que estamos hablando del año 1956. Muy bien, acá en sintonía, Fede también lo trataba, yo estuve pensando, no me iba a dar el tiempo, sabía, de contarles, compartirles rápidamente, ¿no? Digo, cómo aplicaba esto que planteaba Alan Turing en el año 1950 respecto a este test que se desarrollaba con las computadoras, como para ver esto que se dice ahí, ¿no? Si esta computadora, podíamos decir que se comportaba de la forma que lo hacemos nosotros, ¿no? Al tratar o al aplicar la inteligencia. Muy bien. Introduciéndonos en la actividad, en los años 60, la inteligencia artificial no tuvo una gran expansión. Hay que pensar en la tecnología que había para ese momento, ¿no? La tecnología a nivel de hardware, el software que había también para la época. Piensen que para los que son programadores, en el año 1972, Kernighan y Ritchie desarrollan el lenguaje C, y bueno, y una de las teorías que hay es cómo lo desarrollan, ¿no? Que estaban trabajando en una aplicación de un monitor monocromático. O sea que, bueno, en ese momento había mucha limitación de hardware, y hay que ver también cuál era, en función de eso también, la inversión que se proyectaba para este sector, ¿ok? Entre los años 70 y 80 se empiezan a lograr avances significativos en esta área, y en una de las áreas llamadas sistemas expertos, que esto ha sido fundamental para todo este advenimiento fuerte de la tecnología. Y bueno, y se introducen lenguajes de programación como Prolog, Lisp, que han sido fundamentales para el desarrollo de estos sistemas expertos, ¿no? ¿Qué hacían los sistemas expertos? Bueno, lo que podías hacer era esto, ¿no? Emular procesos para la toma de decisiones en función de cómo lo haríamos nosotros, ¿no? Las personas. Muy bien, pero ¿qué se proyecta? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué se proyectaba de la inteligencia artificial? Esto, ¿no? Una vinculación con un montón de otras cosas y de una manera totalmente autónoma, ¿no? Que es lo que vamos a ver qué pasó. Bueno, de forma rápida, porque yo en realidad
le voy a meter un poco como para que ustedes vean todo lo que vamos a trabajar en el mes de agosto, pero, por ejemplo, las áreas de aplicación de la inteligencia artificial. Y acá se van a ver identificados ustedes en sus áreas laborales o en su área de expertise, ¿no? Procesamiento del lenguaje natural, por ejemplo, ¿no? Que acá lo que se aplica es a esto, ¿no? A que las computadoras se puedan comunicar, que puedan traducir lenguajes naturales, el español, el inglés, la lingüística computacional, ¿no? Que es la aplicación esto de la informática al análisis, síntesis y comprensión inclusive del lenguaje escrito y hablado. Acá esto que decíamos de los sistemas expertos, ¿no? Que son sistemas de apoyo a las decisiones, ¿no? ¿Y qué hacen? ¿Cómo están formados? Son programas informáticos. ¿Cuál es el objetivo? Solucionar problemas concretos y utilizan la inteligencia artificial para simular el comportamiento, el razonamiento de las personas, ¿no? ¿Por qué se llaman expertos? Porque estos programas, el software que usan, imitan la toma de decisiones que en una actividad profesional podría realizar una persona experta. Esto es un poco lo que te contaba. Acá está Pachu, ¿ves? Y ahora van a ver que seguida esta diapositiva yo les voy a comentar cuál es la situación de la inteligencia artificial hoy en la industria. Esto que te contaba la industria 5.0 ya. En la robótica, y no hablamos de la robótica educativa, sino la robótica industrial. ¿Cuál es la aplicación hoy en día? Dotar a los robots con herramientas de inteligencia artificial. Esto les va a permitir aprender y tomar decisiones de manera autónoma y en tiempo real. Se utilizan algoritmos, una serie de pasos, una secuencia ordenada para desarrollar un problema, para resolver un problema, ¿no? Y técnicas avanzadas. En estos entornos, en la industria, los robots procesan información, ellos llegan a reconocer el ambiente, ¿ves? Lo pueden interpretar y en función del ambiente inclusive se mueven y actúan de la forma más adecuada, ¿ok? Acá está lo que les contaba de la industria 5.0, ¿ves? Y esto que te decía que hay una luz de esperanza, algo muy interesante, que entre una de las características que tiene es que hay una estrecha relación. Esto está siendo proyectado para que haya una relación entre el trabajo, entre los humanos y la máquina, ¿ok? ¿Qué hay en el medio de todo esto? Fuertemente la inteligencia artificial, ¿ok? Pero fíjate esto que te decía de la luz de esperanza. La idea acá es que las máquinas no reemplazan a las personas, sino que complementan sus habilidades, al contrario, para aumentar la eficiencia, generar mejoras tanto en la sociedad como para personalizar la producción, ¿ok? Y bueno, y algo interesantísimo también, la protección del medio ambiente. Muy bien. Áreas de aplicación fuertemente de la inteligencia artificial. En casos de problemas de percepción, hay muchas aplicaciones de visión por computadora, esto que vimos también antes de reconocimiento del habla, aplicaciones de la IA, el aprendizaje automático o el machine learning, por ejemplo, ¿no? Esto ya es una realidad en prácticamente todo el mundo académico. Minería de datos, estas son carreras del presente, del futuro. ¿Qué quiere decir esto de las minerías de datos? ¿No? Son técnicas, se emplea software, desarrollo de software. ¿Para qué cosa? Para analizar y explorar grandes conjuntos de datos, ¿no? Mediante este tipo de herramientas. Esto es súper presente. Muy bien, fíjense en la medicina, lo que hablamos, la IA donde está presente. En los análisis médicos de imágenes, en los diagnósticos, en los tratamientos farmacológicos, en todas las actividades que tienen que ver con la genética, con reconocimiento y hasta predicción de imágenes, que es una cosa maravillosa. En el desarrollo de prótesis, no sé si alguien está en el área de la medicina, pero ya parte de estas prótesis que se desarrollan, la prótesis, digo, va tomando también tanto contacto con las partes que tienen que ver con el cuerpo, con la adaptación. Eso va transmitiendo datos que también esos datos se vuelven a aplicar, digamos, al estándar y las necesidades del paciente, ¿no?
cosas que realmente son fantásticas. El área de muchos de ustedes que están acá, y lo que decía Fede, el marketing digital, ¿no? Implementar, por ejemplo, tecnologías en cada una de las etapas de esto, ¿no? De Customer Journey y los beneficios que esto aplica. Satisfacción del cliente, reducción del volumen de interacciones, disminución de tiempos de atención, bueno, y cosas que también busca la empresa, ¿no? Que se busca, que tienen que ver con predicciones en la web, las cosas que el usuario está buscando, las que necesita, reducirles tiempos, por ejemplo. ¿Ves? Acá yo lo estoy proyectando al final, reducción del abandono del carrito de compras, ¿de acuerdo? Bueno, cosas que son fundamentales y hacen a esta revolución que estamos viviendo, ¿no? Recursos humanos, en esto ahora ustedes van a ver el desarrollo, pero ustedes saben que en esta área hay muchas aplicaciones y esto está generando cambios enormes, ¿no? En las concepciones que esta área tenía, ¿no? Bueno, en la educación, esto lo veo bastante por experiencia también. Bueno, se busca introducir esto de la inteligencia artificial y bueno, acá depende del área que vos estés. En el área de primaria no vas a encontrar, digo, los chicos no tienen la capacidad de desarrollar. En el área media y por la complejidad que esto tiene, inclusive en técnica, es muy difícil en estos niveles pensar en desarrollar cosas que lo podés empezar a hacer a partir del nivel universitario. ¿Por dónde viene la aplicación ahí? En uno de los tipos de chat, como bien decía Fede, que hay, uno de los más empleados, que es el chat GPT o el chat GPT, y bueno, y estos son chat generativos, se les llaman. ¿Por qué? Porque ellos van generando información. Algo que justifica el por qué son generativos es la predicción de secuencias, la creación de contenidos nuevos. Y bueno, y este concepto que tienen de que son modelos generativos en función de la comparación de lo que eran los modelos discriminativos. ¿Qué quiere decir? Duramente comparo esto con esto otro, ¿de acuerdo? Ahí ya estoy bastante excedido con el tiempo, ya estoy redondeando. Bueno, los lenguajes de programación que más se emplean para el desarrollo de software en IA son Python, que te conté que estas placas microbit tienen la posibilidad de programar en Python. R, que es un lenguaje que se emplea mucho para análisis estadístico, parte de lo que vimos minería de datos. Java o Java, de base Sun Microsystem en su momento desarrolla Java en función de C y de C++. C++ también, que es un lenguaje de base que usan estas placas, las placas Arduino. Lisp, por ejemplo, Prolog, que hablamos del Prolog, de su nacimiento, ¿ok? Y bueno, estos lenguajes generan muchos beneficios para esta aplicación. Bueno, ahí estaba mi avatar, que les digo que los veo pronto y muy bien. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta secuencia y de esta presentación. ¿Ahí me escuchás, Fede? Te escucho fuerte y claro. Y ahí estaba Álvaro, que tiene una, no sé si es una inquietud, un comentario respecto a esto de la IA generativa y esto de que se habla, ¿no? Hay una tendencia a pensar de que, bueno, que van a pensar solas o van a cobrar noción de sí mismas. Y yo creo que ahí hay una aclaración interesante para hacer. Gilla, no sé si querés adentrarte vos en esto de comparado a la AGI, a las denominadas AGI. Mirá, me quedo con lo que vos comentabas desde el principio, ¿viste? Ya hace años que acá en la Argentina han venido expertos, no digo inicialmente en todo esto del tema de la inteligencia artificial, que se trató de los miedos no sobre el futuro de la inteligencia artificial, sobre el reemplazo de las personas. Yo me quedo con algo que vos dijiste, Fede, que fue muy sabio, que me parece que está muy bien planteado. Que yo esperaría, digo, ¿no? Digo, esperaría a ver qué es lo que pasa, la adaptación que tiene esto, porque fíjate que tal vez fui muy rápido, pero ¿qué te estamos mostrando con esto? Que estamos
2024, que la inteligencia artificial nació hace 74 años, ¿de acuerdo? Y suponete, hoy entre informática, un montón de tecnologías que yo te mostré acá, por ejemplo, tenemos este beneficio que estamos conectados con personas de la región que vos ibas contando, y esto nos ha bendecido. En la medicina nos ha bendecido también, ¿no? Yo conozco gente en el ámbito de la tecnología que trabajaban como empleados en casas de componentes, por ejemplo, y este advenimiento de la tecnología les propició generar sus propias actividades. Hoy tienen una empresa que venden a través de Facebook, de Mercado Libre, inclusive cosas que antes no podían hacer porque salían de casa a las 6 de la mañana y estuvieron años sin poder llevar a la hija, al hijo a la escuela, hoy lo pueden desarrollar también. Entonces, yo me quedo con eso que vos decías, Fede, de vamos a darle tiempo a las cosas, seguir proyectándola, y al contrario, justamente lo que se plantea es, fíjate lo que decíamos cuando nos saludamos, ¿no? Yo ahora tengo que cortar, salir volando, hoy tengo una actividad con una persona que nosotros queremos mucho, Natalia Catalano, con la Fundación Peters, en que tengo a cargo el área de tecnología, y hoy tenemos la mesa de trabajo número 2. Bueno, ¿y cuál es el objetivo y la bendición que nosotros tenemos? Que fíjate que somos personas que el día, no es que el trabajo se nos acabó, al contrario, el día cada vez nos queda más corto. ¿Y la apuesta cuál es? La capacitación. Esto, ¿no? Ir a capacitaciones que sean fuertes, ¿no? Las carreras de ingeniería, todas estas tipos de capacitaciones que vos sabés que tienen una proyección de muchos años. ¿Por qué? Porque lo que proyectan, ¿qué es? Aquellos tipos de cosas, de pensamiento que son de orden superior. Bueno, Fede, querido, yo les mando un cariño enorme y ahora sí, tengo que ir a otro plan. Gracias a todas, a todos los que están del otro lado, un placer. Después los voy a ver de nuevo en el video y también a Francisco, que después lo miro. Gracias, un placer. Soy Gille Rocha Díaz, nos podemos contactar en la web y espero en el mes de agosto con toda la información de sus áreas, ¿no, Fede? Exactamente, después ya le va a llegar información a todos los que se conectaron y vamos a estar en las redes a full. Aplausos para Gille, pero muchas gracias, genio. Un cariño enorme, ¿eh? Yo los dejo por ahora. Un placer, ¿eh? Nos vemos, ¿eh? Hasta luego. Gracias. Le voy dando el micrófono a Fran, pero ahí veo que Janet levantó la mano. Sí, Janet, levantaste, si querés. No, me equivoqué. Dele, no. También vi a Nati y no sé quién más, Andrea, creo. Bueno, no, nadie más. Antonio tiene la mano levantada. Sí, ¿cómo están? Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, Guille, de verdad, tremenda charla. Me intrigó desde el momento que dijiste que estábamos hablando en ceros y unos, ¿no? Pero ya lo próximo, ya no vamos a hablar en ceros y unos, sino vamos a tener algo más en medio, ¿no? Con la computación cuántica, ¿no? ¿Qué cara tiene esto, la robótica y todo este entendimiento al próximo futuro, no digamos cercano, pero sí intermedio, ¿no? De acá, decían que para los años 2050 ya íbamos a estar hablando de computación cuántica de una manera ya un poco más regular, pero yo calculo que serán de acá unos 10 o 15 años más a lo mucho. ¿Cómo va a ser todo esto? Gracias. Bueno, no. Lo único que le voy a decir, hay un librazo, si mal no recuerdo, John Ari, El valor del tiempo, creo que es, que a mí me dejó uno de los tantos datos grabados, es que nos aceleramos cada vez más. Obviamente no podemos acelerarnos al infinito, pero la evolución tecnológica es un ejemplo. Antes se creía que en 10 años no sé qué cosa y pasó en 2 años. ¿Sí? Antes la velocidad de Internet se duplicaba cada, no sé, 5 años o 10, no me acuerdo, y ahora se duplica mensualmente, ¿no? O la velocidad de los ordenadores y demás. Pero no es solamente tecnológico, caminamos más rápido, comemos más rápido, leemos más rápido. Así que yo creo que todos nuestros cálculos a veces terminan, digamos, desviándose en términos de efectividad o del resultado final,
porque cada vez hacemos más rápido las cosas. Yo no sé si eso es bueno o malo, lo único que estoy seguro es que no puede ser al infinito. Eso la ciencia lo dice, por lo menos la física newtoniana. Bien. Gracias Antonio. Te dejo a vos, Fran, no sé si hay más gente con mano levantada. Andrea acaba de levantar y a Janet le quedó levantada, creo, pero Andrea acaba de levantar. Andrea. Hola chicos, buenos días. Bueno, felicidades por la exposición, la verdad buenísima. Me quedó flotando quizás en el pensamiento la idea desde el marketing, cómo la inteligencia artificial está ayudando quizás a acelerar un poco las consultas de clientes hacia otros usuarios, hacia las personas que brindan el servicio de atención, por ejemplo, a clientes puntualmente en call center. Yo en este momento me dedico a la búsqueda de personal para call centers puntualmente, y acá consultarles cómo creen que va a impactar en el futuro quizás el tema de la inteligencia artificial, la robótica en cuestiones de atención justamente a los clientes, a los nuevos usuarios, dado que hace poquito, como todos sabemos, Amazon despidió un montón de gente de sus empresas, está reemplazándolas directamente con máquinas que, bueno, realizan esa misma función, y eso también en el ámbito del call center, quizás acá en Argentina, donde me encuentro, por ahí no está todavía muy desarrollada la cuestión, pero bueno, vemos en ese panorama que quizás los asesores a futuro necesiten tener otras habilidades. ¿Cómo creen que va a impactar por ahí esto en el futuro, y los asesores de call center puntualmente cómo deberían reforzar sus habilidades de cara al futuro? ¿Voy yo o vas vos, Fran? Mirá, si querés intentar algo, y si no, yo podría... Vos sabés que yo no voy a responder nada a todo lo que dijo Fede. Sabés que voy a abrir más preguntas sobre lo que dijo Andrea. Así que si querés intentar una respuesta, y yo después me monto a complejizar el problema que nos traía Andrea. Dale, yo voy desde recursos humanos porque hay una relación muy técnica en cuanto, en primer lugar, la lógica me dice, y creo que sería lo más efectivo hoy, 2024, usar la tecnología para el denominado sentiment analysis. Es decir, poder analizar el sentimiento de las conversaciones, que hoy por hoy muchas veces lo termina siendo un ser humano, el cual psíquicamente paga un alto costo porque tiene que estar con la oreja ahí en diferentes conversaciones tratando de identificar el nivel de sentimiento de la conversación, desde el tono de voz, las palabras utilizadas y en definitiva si se resolvió o no se resolvió y cuál fue el resultado para el cliente, ¿no? O la apreciación del cliente. Bueno, eso hoy por hoy lo puede hacer un algoritmo en simultáneo 24/7 por 365 y con un costo ínfimo, obviamente. ¿Cuál es el pro de esto? Para la empresa, desde ya, la efectividad, la eficiencia, la libertad de sesgos, ¿sí? Y sobre todo el costo, desde ya. Pero para los seres humanos está bueno, porque es un trabajo que no es grato para la gran mayoría de la población. La verdad es que muchas veces las personas terminan haciendo ese tipo de trabajo o atender reclamos, ¿sí? Quejas, pongámosles ese nombre, porque no me queda otra o porque todavía no puedo conseguir otra cosa, no porque me apasiona atender el reclamo, ¿sí? En general, estoy tratando de generalizar, no siempre está bien hacerlo, ¿no? Ahora bien, yo creo que eso, por un lado, tranquilamente se puede terminar a partir de la implementación. No sé si en lo inmediato se van a reemplazar los operadores, pero demos por hecho que sí, porque en algún momento la tecnología va a ser capaz de generar ya no chatbots, sino bots conversacionales, lingüísticos, verbales, para resolver todas mis dudas e inquietudes. Eso yo doy o asumo que va a suceder. Ahora, también creo que a mí me puede llegar a gustar McDonald's, por ejemplo, por mencionar alguna, pero si quiero comer una hamburguesa, no sé, artesanal, llamémosle, y bueno, voy a una hamburguesería artesanal, ¿no? A un bodegón, por así llamarlo, de hamburguesas. Me parece que con los servicios al cliente va a pasar eso. Vas a tener ofertas masivas que tal vez sean hiper automatizadas, si usan la inteligencia artificial, pero también de golpe por diferentes temas, cuestiones o incluso por diferentes targets dentro del mercado, vos recurras a empresas que te ofrezcan un servicio, una atención humana. Hoy tenemos que hablar de humanos, no digo versus máquinas, pero comparándolas, ¿sí? Con las máquinas en algún punto, creo yo. Yo creo que en cualquiera de los casos, no importa en la industria, todos los colaboradores, los trabajadores, tienen que enfocarse en desarrollar sus habilidades humanas,
¿sí? Entendiéndolas como las blandas, es decir, su capacidad de trabajar en equipo, de comunicar, de innovar, de visionar futuro, de generar, ¿sí? Cosa que la tecnología no, como decía Gille, y yo voy a cerrar un poco con esa idea de la realidad aumentada, nos va a ayudar a potenciar. No me preocuparía en lo inmediato por este reemplazo masivo, a pesar de que puede haber profesiones que se van a reconvertir, creo yo, en lo inmediato. Después veremos en el largo plazo. Pero bueno, no sé si te respondí un poquito, Nati. Sí, clarísimo, muchísimas gracias. Igual también me gustaría conocer un poco qué opina Francisco, porque veo que se está riendo de fondo, entonces por ahí tiene una perspectiva un poco más técnica en lo inmediato, porque por ahí pensamos que esto no impactaría en lo inmediato, sin embargo ya vemos como de nuevo Amazon o grandes empresas de cine ya lo están implementando y hay miles de millones de personas que se quedaron sin trabajo por no tener un conocimiento técnico avanzado. Entonces, ya por ser directora de personal, incursionarme en el mundo de recursos humanos, en esta parte que tiene que ver con habilidades blandas, quizás estamos buscando en este momento asesores que también, aparte de esos conocimientos, tengan el desarrollo técnico. Francisco, me gustaría también conocer tu opinión. Dale, genial. Andrea, voy a intentar también un cambio de perspectiva del problema para complementar lo que decía Fede. Pero había una mano más de Jorge Horacio. Sí, el problema que tenemos son dos. Uno es ético y el otro problema es el sesgo. Ustedes acuerden que la máquina aprende con modelos. Entonces, todavía seguimos en esa área. Yo, por ejemplo, en este momento estoy escribiendo una patente que usa inteligencia artificial en una máquina agrícola. Para Argentina, estamos, si bien estoy en Río de Janeiro, por razones de otra especie, es una empresa argentina que va a usar una máquina agrícola, es decir, un equipo que va a hacer trabajos que hoy lo hace un ser humano, embarcado, o sea, que se puede trabajar con ingenieros agrónomos, se puede trabajar, o sea, ¿qué hace la máquina? Un poco lo que decía Minsky, hace las cosas que haría hoy un operador arriba de la máquina, solo que ayuda, es decir, en vez de tener un operador que está sentado en la máquina, se puede manejar desde la oficina, desde la hacienda o el ingeniero agrónomo. Tenemos 4 o 5 personas que interactúan. Ahí es donde yo veo más la complementación de la inteligencia artificial con el ser humano. Hoy es más integrado que competitivo. Lo que decía Federico, sí, los chavos, ok, a mí me embola, por ejemplo, hablar con los bancos, yo no hago nada con el banco, lo hago todo automático, porque bueno, todavía estamos muy en los comienzos de lo que va a ser la inteligencia interactiva, vamos a llamar. Ok, nada más. Muy buena la presentación. Y ahí metiste un tema también que da para mucho, al menos desde mi ámbito, la filosofía que tiene que ver con cómo operan los sesgos y cómo opera todo eso. Creo que hay otro micrófono abierto que mete ruido, no sé si Gustavo Calabache, creo que tiene el mic abierto y me escucho a mí mismo, así como en un loop. No sé si era para intervenir listo, genial. Bueno, Fede, las intervenciones se extendieron, voy a intentar recortar lo que tenía previsto, pero y estoy intentando hacer malabares, no tengo mis notas y empecé a decir, bueno, esto lo trajeron a colación con los comentarios. También en el chat Álvaro Villanueva hizo, me parece, varias intervenciones que estaban buenas. No voy a perder mucho tiempo en mi presentación, de modo tal en que no se vaya por ahí. Sí, QR en LinkedIn. Mi ámbito es la filosofía, hace más de 20 años, 15 creo que trabajando en recursos humanos, entonces siempre fui mezclando filosofía y mundo del trabajo. Y básicamente en el último tramo ya empezando a ver cómo la tecnología y la ciencia técnica
va impactando en lo que a mí me gusta pensar como, ¿no? Hablaba, creo que era Andrea, con futuros o presentes. A mí me gusta llamarlo como el futuro presente del trabajo, ¿no? Ese futuro que cada vez se nos va acercando y si lo vemos muy lejano, encontramos situaciones actuales también que lo reflejan. Esta idea de temporalidad de si hablamos de un futuro o estamos hablando del presente, se nos mezcla un poco con lo que es el desarrollo tecnológico. Sí, en esto creo que lo decía Fede al inicio, a mí no me gusta hacer futurología, y menos en tecnología, porque hay un ejemplo hermoso que es de mi amigo. Yo no tengo robots, yo tengo o cosas así, yo tengo libros al lado mío, ¿no? A diferencia de Gille. Hay un ejemplo que a mí siempre me gustó mucho, que aparece en las meditaciones metafísicas de Descartes, que Descartes tenía una fijación con los autómatas, le decían en esa época, ¿no? Y si podríamos distinguir a un autómata de un ser humano, ¿no? Cuando Descartes duda de todo y duda de que existan otro mundo allá afuera. Y la respuesta que da, y por eso hay que siempre prevenirse desde la filosofía en hacer futurología, es, no, nunca nos va a poder engañar lo suficiente un autómata, porque no podría ni hilar las palabras con la coherencia con las que la hilamos nosotros, ¿no? El criterio, ¿no?, de si pueden pensar las máquinas, en la pregunta de Turing, para Descartes, siglo XVII, era, no, porque no van a poder hablar, diríamos hoy, ¿no? No podrían emitir sonidos, pero no desarrollar una hilación coherente de palabras. Entonces, bueno, después de esas experiencias desde la filosofía, yo prefiero no hacer nada que se parezca a eso para que no aparezca en el futuro y digan, mirá la pavada o lo ingenuo que fue Francisco. Entonces, sí, ¿qué creo que puede aportar la filosofía si no es hacer esa futurología? Y a mí me gusta pensarla como una práctica filosófica. ¿Por qué? Porque a veces nos piensan a los de filosofía y dicen, lo de ustedes es muy teórico, se van, ¿no?, por las nubes, o se van demasiado profundo. Y para mí es una práctica crítica, ¿sí? Una práctica crítica, una práctica de sospecha. ¿En qué sentido de crítica? De poder entender las condiciones de posibilidad, los alcances y los límites, los supuestos que están de fondo de esas concepciones del mundo que tenemos. Y desde ahí, a mí me gusta pensarlo como un ejercicio cartográfico, es decir, que la filosofía, mediante la crítica, la sospecha, intente construir mapas para navegar la realidad, mapas para ir transitando. El problema que tenemos cuando hacemos filosofía de la técnica o de la tecnología, y en este caso de la inteligencia artificial, es que, bueno, las velocidades en que se desarrolla es como tener que ir haciendo un mapa mientras vamos navegando, ¿no? Entonces no tenemos mucho como para poder detenernos a observar y hacer un ejercicio filosófico con otros ritmos, sino que tenemos que ir analizando, haciendo esta sospecha mientras vamos transitando, ¿no? En esto que aparecía bastante, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué pasó? Siempre tendremos que estar mirando qué está pasando hoy y qué nos está diciendo como indicios a lo sumo de ese territorio que tenemos por delante. Entonces, ahí estoy viendo a ver qué recorto. A mí me gusta pensar que antes de llegar a la pregunta, ¿no?, la pregunta ética sería ¿qué debemos hacer? Entonces, ¿qué es correcto hacer con la inteligencia artificial? Es primero pensar qué nos estamos diciendo hoy sobre qué es la inteligencia artificial, ¿no? Yo le llamo las narrativas. ¿Qué historias nos estamos contando de lo que hoy es o de lo que el futuro nos habla de la inteligencia artificial? ¿Por qué esto? Porque Gille nos hablaba quizás más de los aspectos técnicos de la inteligencia artificial, ¿no? Lo que podríamos decir la parte material. Pero una tecnología no es solo lo que tiene materialmente hecho, sino que se construye a través de una narrativa social, una narrativa literaria, ¿no?, que es cómo difundimos y cómo hacemos accesible esa tecnología. Si no, la tecnología quedaría en un laboratorio encerrado y no saldría al mundo. Cuando la tecnología sale al mundo, no va acompañado solo de los circuitos, los esquemas de programación, sino de sus usos y sus potenciales usos y las historias que nos contamos y les contamos y nos cuentan, ¿no?, sobre esa tecnología. Entonces, había muchas intervenciones ahí, ¿no? La IA no es mala, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta cuando intento invitar, y esto no va a poder ser más que una invitación en el tiempo tirano de la televisión virtual,
es a detenernos a ver justamente eso, ¿no? ¿Qué narrativas nos estamos contando sobre la inteligencia artificial para poder identificar qué nos están diciendo y también qué nos están ocultando? ¿Desde dónde estamos pensando la inteligencia artificial y qué lugares no estamos pensando de la inteligencia artificial? ¿Por qué? Porque de alguna manera, desde donde pensamos qué es la inteligencia artificial, se habilitan preguntas, se habilitan problemas, pero también no se habilitan otros, ¿sí? Entonces, muchos de los problemas que aparecen, ¿va a reemplazar el trabajo humano o no? ¿Es un riesgo para...? Tiene que ver por, o arrancan desde qué estamos entendiendo por inteligencia artificial como tecnología, qué estamos entendiendo por inteligencia, ¿no? Ahí leía la definición que daba Minsky, ¿no? De la inteligencia artificial como esa ciencia que puede hacer lo que requiere inteligencia humana. Bueno, entonces cuando hablamos de qué hace la inteligencia artificial, estamos presuponiendo qué es la inteligencia humana. En esas narrativas, ¿estamos de acuerdo con esa definición implícita de inteligencia humana o creemos que hay otra? Spoiler, no es tan sencillo decir que la inteligencia es el razonamiento algorítmico, ¿sí? Todo el postcognitivismo tiene otra corriente, sólida también, que, bueno, popularmente a veces aparece como inteligencias múltiples, ¿no? Aparece el problema de si es posible tener inteligencia sin cuerpo, ¿no? ¿Qué lugar tiene la corporalidad en el uso de, inclusive el razonamiento, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a pensar razonamiento como ese proceso matemático, lógico, y hay corrientes que nos plantean otra cartografía que dicen, ojo, que esta es una visión desde determinados supuestos heredados del racionalismo moderno, ¿sí? Pero han pasado mucha agua bajo el puente de nuestro amigo Descartes o Spinoza, ¿no? Entonces, ojo que hay otras cosas. Aparecía informática cuántica. Bueno, claro, la informática cuántica es posible porque hay lógicas que no son bivalentes, que no son verdadero o falso. Estamos muy acostumbrados a pensar que una proposición es verdadera o falsa, 1 o 0. Pero hay otras lógicas, de Russell, siglo XIX en adelante, que presentan otros modelos lógicos que habilitan otros modos de programación, otros modos, y ahí tenemos informática cuántica. Si no tuviésemos otra forma de entender la lógica, no tendríamos manera de poder pensar otra informática, ¿no? Me entusiasmé por el lado de la informática cuántica, porque es otro tema, además de inteligencia artificial, que me gusta mucho, porque tiene que ver con la física cuántica, tiene que ver con la biología cuántica, y es hermoso, pero voy a esto, es desde dónde pensamos, habilita problemas, y esos problemas que habilitan determinados tipos de soluciones. Si nos paramos en otro lugar, se habilitan otros problemas con otros tipos de soluciones, ¿sí? Yo creo que la filosofía, como práctica, es tratar de entender desde qué lugar nos estamos dando determinados problemas y, obviamente, condicionando determinados tipos de respuestas, ¿sí? En algún sentido es cómo hacemos el ejercicio de cuestionar los paradigmas, si vamos a Kuhn, desde donde estamos observando el mundo, ¿sí? Porque la forma en la que observamos condiciona cómo construir, no solo cómo nos vinculamos, sino cómo construimos mundo. Esa es mi invitación, ¿no? Esa es mi invitación antes de llegar a la respuesta, ¿qué debemos hacer? Esa pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es ético, qué es correcto hacer con la inteligencia artificial? Arrastra o lleva de fondo un montón de planteos sobre qué entendemos que es la tecnología, qué entendemos que es el ser humano, qué entendemos que es lo social, qué entendemos que es la interacción, qué entendemos que es un montón de cosas. Como todas esas cosas van a ser imposibles, y voy mirando el relojito, Fede, y lo veo a Fede que capaz que se va preocupando, a mí me gusta abordar este tema en particular, inteligencia artificial, desde las narrativas, por esto que decía antes, por la velocidad que tienen, ¿sí? Por la velocidad que tienen. Entonces, algo que me gusta mucho es decir, bueno, ¿qué historias nos estamos contando? Y las clasifico en 3 tipos, ¿no? Las narrativas que nos hablan del fin, ¿no? Las tecnofóbicas, ¿no? Donde la tecnología lo que viene es a destruir la humanidad, casi Terminator. Las tecnofílicas, que es la tecnología viene a salvarnos, ¿no? Y es un mundo maravilloso, utópico. Y otro tercer tipo de narrativa, que son las de la neutralidad valorativa, la neutralidad tecnológica, ¿sí? Que es, la tecnología no es ni buena ni mala, lo que depende es el uso que hagamos de ella. Esas son las, cuando uno googlea y va trayendo noticias y va viendo lo que se difunde, suelen aparecer estas 3 cosas. Ahora, estas 3 cosas tienen un montón de supuestos detrás, ¿sí? Y spoileo también. Yo creo que las 3 tienen puntos que se les pueden criticar fuertemente, y para mí hay que desarrollar otra narrativa, ¿sí? Que no es ni tecnofóbica, ni tecnofílica,
ni una, yo le llamo, ingenua neutralidad. ¿Por qué? Porque detrás de estas tres narrativas predominantes, ¿no? Sea que nos conducen a una distopía, a una utopía, o simplemente depende de nuestra libertad de uso, se esconde una idea de una humanidad que debe ser preservada, ¿no? Entonces, evitemos el desarrollo tecnológico para preservar la humanidad de los humanos, ¿no? Aparece otra corriente que es, no, potenciemos la humanidad de los humanos a partir de la complementación tecnológica, o la tercera es, bueno, que salga bien o que salga mal depende de si consideramos que el humano es bueno por naturaleza o malo por naturaleza, ¿no? Uno de los que decía Álvaro por ahí es, bueno, la naturaleza del ser humano va a hacer siempre de lo nuevo lo que le conviene, en un uso masivo. Bueno, eso presupone un concepto de naturaleza humana, ¿sí? Muy, y ahí, aunque estamos en el siglo XXI, muy construido, o muchas críticas que se le hacen a las corrientes humanistas, ¿no? Digo, consideran que hay una humanidad, ¿no?, que podemos definir, que podemos describir. El problema que tiene esto es que no es tan sencillo describir qué significa ser humano, como no es tan sencillo decir qué significa pensar, ¿sí? Las concepciones de esa naturaleza humana, en la historia, ¿no?, que las arrancamos, si se quiere, desde el siglo Kant, sobre todo, hace mucho trabajo en eso, pero esa concepción iluminista, ¿no?, esa concepción moderna del ser humano, ha sido criticada. ¿Por qué? Porque describen de alguna manera una idealización de lo que significa ser humano que es más teórica o más abstracta de lo que realmente sucede, ¿no? Digo, ¿podemos afirmar que todos los humanos tienen tal esencialidad? ¿Esa búsqueda de la esencialidad tiene sentido? ¿O podemos pensarla desde otro lugar? Entonces, estoy mirando cómo recorto esto. Ahí va, me voy para acá. ¿Qué elementos se pueden socavar o poner en duda o hacernos preguntas? Fede anticipó que no voy a intentar dar respuestas, pero hay mucha gente que aborda esto. Bueno, ¿es realmente tan inteligente y tan artificial la inteligencia artificial? Porque esa idea de que es inteligente y que es artificial está diciendo que nosotros, o sea, nos proyectamos nuestra inteligencia sobre las máquinas, pero ya comentamos que hay otras concepciones, y esa idea de artificialidad nos aparece ajena. Nos aparece como algo que está fuera de nosotros como construcción humana. Y solo a modo de spoiler, ¿no? Recomiendo, después paso algunas lecturas, pero primero hay un montón de recursos naturales que están detrás de eso para hacerlo posible, ¿sí? Si en 1970 no era posible desarrollar lo que tenemos hoy, lo decía Gille, ¿no? Había limitaciones materiales para poder hacerlo, ¿no? Entonces, hay mucho de natural en esa inteligencia artificial. Hay un montón de trabajo humano que la hace posible. No solo la programación, sino, aparecía también otro, la importancia de los datos, la recolección, la clasificación, el etiquetado de datos, que es central, y eso es un trabajo humano. Entonces, es tan inteligente, es tan artificial, ¿cómo podemos mirar la tecnología desde otro lado? Para que no nos aparezca como una humanidad independiente absolutamente de eso que, en definitiva, es también una creación nuestra y que está vinculada con el mundo. Pero lo mismo pasa con el ser humano. ¿Somos realmente tan naturales y tan humanos? Digo, si tengo un marcapaso, ¿no soy medio un cyborg? Digo, estoy atravesado también por la tecnología existente en la época en la que habito. Y no elijo la época en la que habito, y dispongo de un conjunto de tecnologías que me atraviesan. Me hacen posible determinadas cosas y no me hacen posible determinadas otras. Esto que estamos haciendo ahora, como una forma de sociabilidad, construye mi identidad como ser humano. Y esto es de ciencia ficción, ¿no? Si uno mira a Philip Dick, me gusta la ciencia ficción también, ¿no? Philip Dick sueña. Esto es de ciencia ficción para Philip Dick. Esto que estamos haciendo, vernos las caras y habitar, ni hablar la realidad aumentada y la realidad virtual. Y no constituye mi ser en el mundo como humano. Digo, ¿y es natural? No, también es un artefacto que nos construimos, pero que se integra en mi vida. El trabajo, vamos a la otra, ¿no? Si hablamos de inteligencia artificial, ponemos en duda tan inteligente, tan artificial, ponemos en duda tan natural, tan humano, y podemos hacer lo mismo con el trabajo. Las formas del trabajo en la historia han ido cambiando un montón. ¿No será acaso que solo estamos pensando bajo la forma actual de trabajo, que es el trabajo asalariado,
principalmente en relación de dependencia. ¿Acaso el trabajo es solo eso? Entonces, cuando decimos, se va a terminar el trabajo, ¿qué trabajo? El trabajo como idea general, esa idea general, ¿tiene sustento? ¿No? Digo, porque podría definir el trabajo de otra manera, como la actividad humana de transformación de la naturaleza. ¿Y qué? ¿No? Entonces no se terminaría. Entonces, fíjense esto, ¿no? Y con esto voy a ir como tratando de cerrar con un montón de preguntas. Es, los problemas que aparecen, los problemas, ¿no? Si es una distopía de un mundo de humanos sin trabajo, o la utopía del tiempo ocioso del ser humano, bueno, están arrastrando qué suponemos que es la inteligencia artificial, qué suponemos que es el ser humano, qué suponemos que es el trabajo, y en base a esos supuestos vamos a ir construyendo problemas y respuestas posibles. ¿Sí? Mi invitación, y la de varios autores, es mirarlo de otra manera, hacer un ejercicio de crítica filosófica sobre esos supuestos que habilitan y obturan problemas. ¿Sí? ¿Para qué? Y, perdón, vi manitos, si me permitís, Andrea, redondeo la idea y abrimos a la conversación. ¿Para qué? Primero, para prevenirnos de la fobia, la filia o la neutralidad. No aparecía lo de los sesgos. Ojo que cuando decimos que es más neutral la inteligencia artificial, no es tan sencillo, ¿no? Porque al ser tan humana, puede estar arrastrando un montón de carga humana sobre eso. Entonces, prevenirnos, ¿no? De posiciones tecnofóbicas, tecnofílicas, o creyendo ingenuamente que si lo dice la inteligencia artificial es verdadero. Lo otro, porque tenemos que decidir qué hacer, en definitiva, ¿no? Los que estamos acá es cómo desarrollo o si implemento, si contrato, si no contrato tal o cual tecnología, ¿no? Entonces, bueno, tener una mirada, desde mi perspectiva, crítica sobre lo que es, creo que nos puede ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? ¿Qué creemos que contribuye más a eso que entendemos que es mejor? ¿Sí? ¿Cómo lo estamos pensando? Y muchas veces también, y esto es por experiencia personal, cuando uno entra en discusiones, sobre todo de contrataciones o hay que invertir presupuesto para instalar tecnologías artificiales, estar atentos de si la resistencia del otro, la negativa o el impulso no tiene que ver porque estamos partiendo de qué significa, ¿no? La inteligencia artificial, qué significa el trabajo humano en esa otra persona. Porque si yo pienso que el trabajo humano es solo lo que tenemos hoy y que esto va a venir a destruir los puestos de trabajo, es razonable que quizás quiera evitarla, ¿no? Quiera sabotearla, como decían los luderistas, en la máquina. Bueno, pero quizás hay que trabajar sobre ese punto, antes que discutir si hay que contratar o no contratar, hay que automatizar o no automatizar. ¿Sí? A esto se le llama desacuerdos profundos. Es cuando partimos de un desacuerdo que no es racional, sino que tiene que ver con los sustentos y las creencias previas que tengo. Entonces, no es racional. El camino para destrabar un desacuerdo profundo no es el argumento racional. Es entender esas creencias y ver si podemos llegar a algún punto de acuerdo sobre esas creencias anteriores, ¿no? Mucho debate ético sucede que no es algorítmica la solución, no es algorítmica. Bueno, tenía un montón, pero me parece que está, y si está de acuerdo Fede, damos palabra a las dos manitos levantadas, estoy mirando el reloj, ahí también. Dale, tranqui. Sí, creo, no sé en qué orden, creo que Andrea había levantado primero, a ver. Sí, cualquiera. Solo era para complementar lo que vos decías, que me parece que igualmente el tema de la inteligencia artificial y el trabajo deben complementarnos ya desde la primera revolución industrial, y creo que en este momento estamos pasando por una nueva revolución industrial que tiene en cuenta esas corrientes humanistas que ahora lo único que buscan es optimizar cada vez más el tiempo, que es la misma idea que se planteaba en aquel momento. Y me parece que quizás es también en busca nuevamente justamente de esa humanidad, para que nosotros tengamos el tiempo de poder definirla. Más que nada era para complementar justo esa parte que había anteriormente. Mirá, y con esto permitime, Fede, así le retomo la pregunta que usé de disparadora para esto, Andrea. Claro, que después esos beneficios, inclusive en términos de rentabilidad que podamos obtener, se usen para disponibilizar mejor el tiempo y hacer hay algunos que hablan del fin del trabajo, pero no pesimistamente, sino como la expansión del ocio, ¿no? Que en nuestra sociedad occidental, y sobre todo de la ética protestante en el mundo del trabajo, nos lleva como el trabajo dignifica, bueno, y el trabajo asalariado dignifica, ¿no? Bueno, hay otro camino. Que tome un rumbo u otro, creo que depende
como humanidad, ¿qué vamos haciendo también con eso? Y que a mí hay una pregunta que me gusta, o una frase que me gusta usar es, que una tecnología pueda hacer algo, ¿no? O a veces caemos en un sesgo que es así, es, como puede hacerlo, tiene sentido que lo haga, ¿no? Como puede hacer tal cosa, tiene sentido que lo haga la tecnología. Y no es tan así, digo, tiene sentido que, bueno, capaz que acá hay defensores que sí, ¿no? Pero que haga arte. ¿Queremos? ¿Puede hacerlo? Supongamos que sí. ¿Tiene sentido? ¿Queremos poner minerales, minería, energía a lo pavote para que haga algo? ¿Tiene sentido que lo haga? Por más que pueda. Entonces, detenernos también ahí, ¿no? Por más que pueda reemplazar a todos los centros de atención de contacto con clientes, ¿no? Sigamos por esa línea. ¿Tiene sentido o no? ¿En qué sentido sí? ¿En qué sentido no? Y me parece que ahí juega un poco, salir del automatismo, de pensar de cómo puede hacerlo, tiene sentido hacerlo, como lo puede hacer más barato, tiene sentido hacerlo, entonces hagámoslo. No creo que tenga, valga la redundancia, mucho sentido pensarlo por ese lado, o al menos invito a que sea por otro lado. Pero me entusiasmé y dije que iba a tratar de ir redondeando. No sé, vayan abriéndose los... Creo que ahora sí, Gustavo, tenías vos el orden de las palabras. Me voy a abrir acá la lista. Bien, muchas gracias. Más que apasionante lo que estamos hablando el día de hoy y tus conceptos están buenísimos. Digo 3 palabras para saber desde qué observador estoy hablando. Vengo del área del máster en ciberdefensa y ciberseguridad. Tengo 17 años de experiencia en el coaching, la facilitación. Me dedico a la gestión al desarrollo de equipos efectivos y bueno, tengo algunos posgrados en psicología. Entonces, cuando vos hablas, hago este introito para ver desde dónde hablo, porque si no hay un desde dónde, qué tipo de observador soy, puede faltar contexto. Y vos hablaste de qué significa ser humano, y yo me quedo pensando en eso, pero bueno, muchísimo, porque en realidad después lo ligaste cuando hablaste de que somos creencias, y en realidad somos creencias caminando, y las creencias nos van llevando, y bueno, esa es parte de nuestro trabajo en el consultorio y en las sesiones, de ir ayudando a las personas a poder ir desarmando, aunque sea algunas de las creencias que los llevan de la nariz y quizá a lugares insospechados y algunos muy negativos. Y me quedo pensando en esto de la inteligencia artificial, en qué tipo de humano, y dejo la pregunta, ¿qué tipo de humano estamos siendo al momento de estar entrenando una inteligencia artificial para crear esos prompts? Porque en definitiva, en un punto, ¿estamos siendo quienes realmente somos o nos estamos adecuando a un modelo que se está entrenando y que si no le hablamos de determinada manera todavía no nos entiende al 100%? Entonces, ¿qué humano está quedando como secuela y consecuencia de este humano que está entrenando a la inteligencia artificial de hoy? Y esto es todo otro tema, Francisco. Sí. Lo voy a sintetizar, Gustavo, para que, si querés ir por ese lado, es uno, ¿qué pasa con la agencialidad? ¿Quién es el agente, ¿no? en esto? Y lo otro, ¿cómo se da esta relación, y esto es para mí bidireccional, de crear y ser creado, ¿no? La creación que modifica también al creador. Pero no desarrollemos, porque ahí sí necesitamos 3 sesiones más, Gustavo. ¿Sí? Pero un placer. Sí, esa es una línea hermosa para ver. Agencialidad y la relación entre la creación y lo creado. Jorge había levantado y después Jessica. Sí. Bueno, eso es lo que estamos hablando. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ¿Es posible registrar una patente hecha por inteligencia artificial? La Organización Mundial dice que no. Claro. Que tiene que ser un humano el que haga la patente, la invención, el modelo de utilidad, porque los humanos creamos. La inteligencia artificial lo que agarra, por ejemplo, modelos de utilidad, que son patentes de uso, agarra y hace un rejunte y teóricamente la presenta. Si no hay un humano, no se puede registrar.
Eso es a nivel mundial. Sí. O sea, eso es interesante porque le pone un poco qué es ser humano y qué es ser teóricamente lo que hablamos, sí. lo que se llama inteligencia artificial. A mí ahí, Jorge, y hay otro problema más, ¿no? Ese es por un lado, ¿no? Al menos nuestros esquemas legales, ¿no? Lo mismo, no es sujeto de derecho la inteligencia artificial. Entonces, es el problema de los autos autónomos y cómo instrumentás eso, porque no se puede... ¿Quién es el responsable si un auto plenamente autónomo choca a alguien, ¿no? El que desarrolló el software, y son tantos los que están de ahí atrás, que es un problema, nuevamente, nuestro derecho, al menos, presupone agencialidad, con lo cual tenés que aceptar la agencialidad humana, al menos en lo formal. Y el otro, en relación a propiedad intelectual, que es otro tema enorme, tiene que ver con la inteligencia artificial, los modelos, sobre todo los generativos. Lo decía también alguien por ahí, no requiere un montón de datos y un montón de cosas preexistentes. ¿Quién es el dueño de eso? ¿Sí? Y hay mucho tema, y desde lo legal también, ¿no? Pero es, ¿quién es el autor, ¿no? En lo que me escribe ChatGPT o alguna más avanzada? Porque hay apropiación legal o ilegal, con consentimiento o sin consentimiento, de un montón de cosas que hacen a un problema de derecho de autor también, ¿no? De propiedad intelectual, desde el otro lado, no solo desde lo que crea, sino desde dónde toma la información para crear. Es un problema que sucede mucho, al menos en arte y en investigación, ¿no? Pero bien, gracias, Jorge. Jessica. Hola, ¿cómo estás? Bueno, nada, me parece muy interesante justo este tema que sacaban. Yo soy programadora y pasa mucho que la inteligencia artificial se relaciona exclusivamente justamente a algoritmos y cosas de computación. Y la verdad es que yo creo que tiene una gran componente social, ¿no? Como lo que venías explicando, justo esto que decías del arte, ¿no? Con esta idea de, bueno, de repente la inteligencia artificial va a reemplazar nuestros trabajos, y la verdad es que hay muchísimas cosas que no podría hacer si no tuviese ese material preexistente, ¿no? ¿Cómo podría generar un cuadro artístico si no tuviésemos ya existencia de cuadros? Porque en definitiva lo que hace es alimentarse de información que ya existe. Entonces yo también pienso, bueno, si en algún punto dejaran de existir artistas, como que no habría inteligencia artificial, para mí, capaz de crear eso, ¿no? Entonces, creo que a veces nos olvidamos un poco de la componente humana y bueno, también me gustó este tema de quizás no idealizar el hecho de que una computadora haga algo quiere decir que entonces es objetiva e inequívoca su opinión. Una charla que a mí me marcó muchísimo fue donde escuchaba a unas personas que se dedicaban a programar e hicieron una especie de herramienta para intentar ayudar a recursos humanos. Y la idea era poder meter perfiles de personas y decir cuánto es el sueldo que le tendrían que ofrecer a esa persona basándose en su seniority, en sus habilidades, sus capacidades, su experiencia. Y algo que pasó es que a partir de eso se dieron cuenta de que cuando vos ingresabas, por ejemplo, un perfil igual a otro, pero en un caso era una mujer, automáticamente te sugería un precio, un salario más bajo. Y eso pasó porque, bueno, justamente las inteligencias artificiales se enteraron con un montón de información de bases de datos actuales de cuánto ganaba un profesional con ciertas características, y hoy en día socialmente estamos muy marcados por ejemplo, la diferencia de género. Entonces, la inteligencia artificial replicó esos sesgos dentro de algo que en teoría es objetivo, pero que no tenemos que olvidar que parte del conocimiento humano, por lo cual también tiene esos sesgos, ¿no? Y de repente empiezan a aparecer todos los problemas éticos claro. y sociales que tenemos sin las computadoras dentro del mundo de la inteligencia artificial. Me parece que ahí hay muchísimas ahí, Jessica, y prometo con este Fede que cierro con esta idea. Vos sabías, cuando me convocaste sabías que podía pasar eso, ¿no? Vos lo sabías. Me encanta. No tiene precio esto, como vos diría lo sabías, más, Fede. Bueno, pero no, qué cagada. Jessica, sí, bueno, ahí, por eso a mí me gusta hackear con la frase ni tan inteligente ni tan artificial, o tan inteligente, tan artificial. Y por otro lado nosotros también, ¿no? Porque se hace carne eso, tomamos decisiones con eso, con lo cual estamos impactando en la vida de esa persona, que si le cambiamos, o sea, se hace cuerpo lo que surge de ahí también. Entonces, tan naturales y tan humanos, me gusta para eso. Lo que decís de los sesgos y demás, no lo mencioné, lo salteé para recortar, pero tiene que ver con algoritmo en un doble sentido, ¿no? A veces pensamos el algoritmo como la programación algorítmica en sentido estrecho, como ese esquema, pero uno puede tomar una definición de algoritmo en sentido amplio, ¿no? Aceptando que es un procedimiento para toma de decisiones, ¿no? y demás,
y arranca desde que decidimos usar tecnología para resolver un problema, ¿no? Entonces ahí ya arranca el primer, a veces se le llama, es un sesgo de solucionismo tecnológico, ¿no? Hay problemas que conviene no usar tecnología para resolver, entonces ojo con caer en un solucionismo tecnológico. No digo que no haya que usar, no, pero digo, es el primer punto en el que podemos estar. Y después hay una serie de sesgos que, desde el momento en que primero se decide usar, segundo, se recopilan los datos para usarlos, después se programa, después se entrena y después se toman decisiones, que si reconocemos la carga humana que hay detrás de lo artificial, podemos encontrar que en cada una de esas instancias hay un montón de sesgos. A veces se les llama sesgos históricos, ¿no? Si yo tengo una población con un segmento de población históricamente minorizado, y no lo atiendo eso al momento de cómo procesar los datos, puedo estar no solo reproduciendo, sino que incrementando ese sesgo histórico, ¿sí? Y la máquina está haciendo lo que efectivamente le hicimos que haga, ¿no? En este caso decías, pagale lo que pasó para uno de selección, ¿no? Hace unos cuantos años, creo que era para Amazon, que empezó lo mismo, ¿no? Aparecía que no seleccionaba mujeres. Entonces, bueno, lo primero que hicieron es modificar el algoritmo, que no tome en cuenta el género. Seguía reproduciendo el problema. Ah, no, entonces que no sean instituciones que son exclusivas para mujeres. Así no puede machear con la institución educativa en la que hicieron. Seguía reproduciendo el sesgo. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo la máquina era ver qué perfiles habían permanecido más tiempo en, creo que era Amazon, con lo cual tomaba la mejor decisión en base a los datos que tenía. Pero esos datos, no era que los datos tenían el sesgo, la realidad tenía el sesgo de género en este caso, y la máquina lo que podías hacer, si no te prevenías, era reproducir e incrementar ese sesgo. Pero ver eso, o poder detenerse en ese aspecto, para mí tiene que sacar de ese pedestal de la inteligencia artificial como testigo modesto, ¿no? Hay otra autora, Dana Haraway, que habla de testigo modesto, ¿no? Yo soy pulcro, yo no tengo sesgos porque yo no soy humano, soy artificial, soy racional, soy puro. Desmitificado eso, podemos encontrar otras vetas. Insisto, no para ponerse tecnofóbico, sino justamente para poder trazar otras cartografías, trazar otras formas de vincularnos con el mundo, con la tecnología, desde mi perspectiva, capitalizando, ¿no?, el mundo que nos toca vivir, pero también sin falsas idealizaciones, ¿no? Ese es mi balance. Ahí ya empiezo a poner mi posición, ¿no? Ni tan inteligente ni tan artificial, y nosotros tampoco tan naturales ni tan humanos. Hay mucha más imbricación, y desde ese reconocimiento para mí se puede potencializar mucho más esa relación entre inclusive animales, minerales y tecnología, ¿no? No solo tecnología, ¿no? Me parece que no somos tan especiales. No te creas tan importantes, diría una cantautora argentina. No te creas tan importante, ser humano, ¿sí? Bueno, Fede, sí, te dejo porque, dale. No, porque genio. la tercera parte. Mil gracias, lo mío va a ser muy gracias a ustedes, y mientras vos vas hablando, sí, para no perder, pongo algunas referencias que pidieron ahí, pero las mando en el chat, así quedan los links y podés ir adentrando, si te parece, Fede, en lo tuyo, y será un placer disfrutar de conversaciones con más tiempo en agosto, con la dedicación y demás, ¿no? Pero Fede, dale para adelante y yo pongo referencias allá en el chat, así no interrumpo. Gracias, Fran. Yo hoy les comparto, yo quiero cerrar esta conversación con una serie de ideas, fuerzas, de reflexiones, en donde me voy a permitir sentenciar, ¿sí? Me voy a hacer cargo que es mío. También los seres humanos tendemos a la certidumbre. Nuestro cerebro evolucionó para la certidumbre, entonces buscamos certidumbre. Entonces, me parece interesante poder brindar, si se puede, o en la medida de lo posible, un grado de incertidumbre. Y aquí mis reflexiones a partir de lo que he conversado, lo que he escuchado, lo que he leído, y de este espacio en particular, lo que ha sucedido en este espacio. La primera, yo me la juego y digo, mira, en la actualidad la IA no reemplaza sino que potencia. La denominada fuerza laboral o realidad aumentada, es decir, la IA no es más que una herramienta que va a ayudar a que yo haga mi trabajo de una manera tal vez más efectiva, llamémosle velocidad, con menos insumos, con menos errores, ¿sí? Incluso con un menor daño o menor perjuicio psíquico en algunos casos, o físicos en otros casos también, ¿por qué no? Por lo menos en lo inmediato. Después veremos qué pasa a largo plazo, desde ya no tenemos la respuesta.
Después, algo que mencionaba Francisco hace un ratito, el tema de la agencia que le vamos a dar en la toma de decisiones. O sea, vamos a decidir que el algoritmo decida por nosotros o vamos a ser conscientes de que el algoritmo nos arroja una información la cual yo después voy a poder tamizar y después, en todo caso, decir me gusta o no me gusta, compro o no compro, como me gusta soler decir a mí. Nada, bien, cada uno verá, pero para mí la propuesta siempre, en cualquiera de los casos, tiene que ser que seamos conscientes de ello. No se nos tiene que escapar la tortuga en este sentido de que, mira, el algoritmo y su función o sus funciones de valor, o el sistema, la inteligencia artificial y con sus funciones de valor, podrá apuntar y podrá tener una intención predeterminada, pero ojo, no sea cosa como recién lo comentábamos en el caso de Amazon, podríamos hablar de Uber, ¿no? En otro caso muy similar, que la función de valor nos esté llevando al resultado contrario al que esperamos, de hecho. Nada, es una decisión. Veremos o tengamos presente la agencia que le damos a los sistemas. Estamos en los albores de una revolución industrial que se denomina, lo dijo Gille en un momento cuando hablaba de la cuarta y la quinta, o la industria 4.0, 5.0, personalizada. Si hay algo en lo que la mayoría de los autores o expertos en el tema están de acuerdo es que la inteligencia artificial nos permite personalizar desde un producto, un servicio, una herramienta, una ayuda, y esto en recursos humanos no es menor porque desde la gestión de desempeño, el reclutamiento, la capacitación, el plan de carrera o de desarrollo, etcétera, nos va a permitir un nivel de detalle nunca antes visto. No porque no se pudiese, yo antes podía agarrar la conversación de 7.000 empleados en un chat interno y analizarla a partir de, no sé, 500 analistas. Bueno, bien, no lo íbamos a hacer nunca porque no tenía sentido, no se justificaba, era demasiado costoso o engorroso. Hoy por hoy lo podemos hacer en vivo y en directo. Podemos debatir si está bien introducir un algoritmo que haga un sentiment análisis de las conversaciones del área de marketing. Bueno, bien, podemos discutirlo, pero se puede. Técnicamente hoy es posible. Entonces, la inteligencia artificial nos va a permitir diseñar, implementar y tomar decisiones con un nivel de precisión que hasta ahora era más idílico, ¿sí? O más ficticio que técnicamente posible en la práctica. Así que eso yo no puedo dejar de mencionarlo a mi criterio. Hay un montón de cuestiones de las cuales no estamos seguros. No sabemos si nos va a reemplazar, cómo nos va a reemplazar, qué va a implicar eventualmente ese reemplazo, si sucede. Pero sí estamos seguros, en línea general, de algunas cosas que tienen que ver con el qué y el cómo. O sea, ¿qué queremos? Bueno, ¿queremos que nos facilite la vida? Seguro que sí. ¿Queremos que potencie nuestro bienestar? Seguro que sí. ¿Cómo lo queremos? Y bueno, éticamente. Después tenemos que definir cuál es esa ética. Desde ya, Francisco puede dar cátedra al respecto. Queremos que sea respetuosa con lo que significa ser humano. El tema es que no podemos definir qué es ser humano, pero no importa. Sabemos que no queremos que haga daño. O sea, ya hay algunos indicios, ¿sí? Después veremos si se respeta y en qué medida. Che, mirá, que el misil no lo dispare un algoritmo, ¿no? Y eso se viene trabajando hace bastante, y en la guerra de Rusia y Ucrania, que es tal vez la más mediatizada en estos momentos, se está viendo cierto respeto, al menos desde la pantalla, de este tema. Queremos que lo que se averigüe, se desarrolle y se implemente sea amigable, respetuoso, ético y que no genere daño, ¿bien? Yo cuando lo escuchaba a Gille y mismo Frank, que hablaban de los años 40, 50, cuando nace la inteligencia artificial de manera formal, llamémosle, había una carrera en ese momento con un gran competidor que fue el ganador en su momento, que era el desarrollo y la investigación en la industria nuclear, ¿bien? Por varios motivos. Bueno, fíjense que la industria nuclear en algún, toda la carrera nuclear de la época de la Guerra Fría, por ejemplo, tiene algunas semejanzas con lo que está pasando en la actualidad, y estamos seguros que queremos que nos facilite y nos genere mayor bienestar, seguro, pero no queremos que genere daño. Bueno, tenemos que trabajar en eso todos los que estemos involucrados en alguna medida. Y eso, en el caso de recursos humanos, no es menor, porque tal vez queremos implementar algún sistema de inteligencia artificial para que la gente trabaje de forma más cómoda, de manera más satisfactoria, más comprometida, que esté feliz con lo que hace, y no por lo contrario, posiblemente. Y por último, esto para mí es una máxima que en momentos de crisis, sobre todo, me gusta traer y regalar o compartir. Los seres humanos somos fantásticamente buenos para adaptarnos y resolver problemas. Nos hemos adaptado a
diversas situaciones a lo largo de nuestra historia, tanto evolutivas, sociales, psíquicas, herramientales, técnicas, etc. Por lo cual, de seguro que los desafíos son mayúsculos, nos vamos a encontrar con un mundo totalmente desconocido que hemos solamente podido hipotetizar en algunas novelas de ciencia ficción, pero tranquilos, tenemos una capacidad de adaptación sumamente buena, la biología nos respalda en este sentido, así que vayamos por ello. Después veremos qué encontramos en el camino. Yo le quiero agradecer, bueno, a Gille, que no nos puede acompañar en este momento, se tuvo que ir, a Fran por el espacio, la reflexión, me encanta, yo disfruto muchísimo. Cuando yo les digo es para tomar un café, no exagero, ¿bien? A todos ustedes por estar, por compartir, por el tiempo que cada vez nos resulta o interpretamos más escaso, ¿sí? Y eso va a seguir incrementándose, estoy seguro. Y no quiero dejar de invitarlos a este primer curso de posgrado en la Argentina de gestión de recursos humanos con inteligencia artificial, donde vamos a no solamente profundizar todas estas ideas, sino que vamos a entrar en detalle de herramientas, de técnicas, y por supuesto vamos a dejar abiertas algunas preguntas, ¿sí? O inquietudes respecto a, bueno, ¿qué hacemos en mi caso? Porque cada empresa, ¿sí? Diría mi abuela allá con el traje de oficina, es un mundo. Muchas gracias a todos, quedo a disposición, tienen mi LinkedIn, me escriben cuando quieran, lo que quieran. Gracias totales. Bien, aprovecho.